Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con una oración. Como siempre, vamos a cerrar los ojos, a elevar el pensamiento a las esferas de luz, ¿eh? A esos mundos en donde se encuentran los seres superiores, y les vamos a pedir a ellos, guías y maestros, su influencia para poder tener una clase llevadera, productiva. Pedimos la asistencia de ellos, de los hermanos encargados de formar desde el plano espiritual una escuela más. Sabemos que somos 6 conectados, encarnados, pero desde el plano espiritual hay muchos hermanos que son traídos por los guías para escuchar estas enseñanzas y así poder ir entendiendo un poco mejor en qué estado se encuentran, cuáles son sus necesidades, qué es lo que deben hacer y de qué forma. Vamos a pedirles a ellos también la asistencia para formar un buen plafón, y así sea. Bueno, la clase de hoy, bueno, primero, por las dudas, me presento, como siempre, mi nombre es Federico Bosniuk, soy integrante de la Sociedad Espírita Francisco Javier, y este año estamos viendo el tema de reencarnación, pero con preguntas puntuales. Son preguntas en donde hay que analizar, pensar. Por eso, durante la semana, les envío las preguntas para que vayan pensando y tomando nota, para que en el momento que nos juntamos podamos hacer un debate y compartir entre todos cuáles son las conclusiones que sacamos, ¿no? Estas preguntas se hicieron en el año 92. Esta se hizo en sesión mediúmnica, se hicieron a los espíritus en el grupo Orión, que es un grupo de, de dotados que se juntaban una vez por semana para hacer esta clase de trabajos en especial, preguntarle al mundo espiritual, muchos dotados, y ver qué respuestas tenían cada uno, y si tenía congruencia una con la otra, para poder tomar veracidad. Una de las preguntas que se le hizo al plano espiritual es, ¿cuál es la dificultad del yo para recordar vidas anteriores sin necesidad de procedimiento inductivo externo, y no por sí mismo en manifestación anímica? La idea es ver qué dificultad tiene el yo de forma natural, ¿no? Para recordar vidas anteriores, sin que sea inducido por un profesional, los que hacen regresión de vidas pasadas. Entonces, primero vamos a ver, bueno, vamos a hablar del yo. Vamos a hablar del yo superior, que no es lo mismo que el yo encarnado. El yo encarnado es el yo ego. El ego que tenemos es el yo encarnado, que está limitado. Y el yo superior es el espíritu. Entonces dice que nuestro yo eminentemente ocupa en gran parte el foco de conciencia, que percibe y procesa todos los estímulos provenientes del mundo externo y de su mundo interno. Ordena, regula, cataliza e intenta controlar el manejo de la personalidad. En gran parte ocupa el foco de conciencia. Nosotros somos conscientes, nosotros sabemos y sabemos que no sabemos ciertas cosas. Eso es lo que nos hace conscientes, saber que somos.
que somos seres individuales con pensamientos propios. Y después está la parte del inconsciente, que dice, sus raíces se hunden en el inconsciente, es decir, en la zona más alejada de ese foco de conciencia, y debe atender las demandas de su mundo interno, que no solo está constituido por sus emociones, temperamento, carácter, voluntad, instintos, sino que además debemos considerar su historia como espíritu en evolución. Ahora les pregunto, si para participar, dice, sino que además debemos considerar su historia como espíritu en evolución. ¿Por qué debemos considerar su historia? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Alguien se hace una idea? Somos espíritus y esta no es la primera encarnación que tenemos como espíritus conscientes. Tenemos un pasado de vidas anteriores y, y tenemos una recopilación de hechos del pasado que están guardados en el perispíritu, como ya habíamos estudiado en algún momento. En ese disco rígido queda guardado todas las impresiones, todo lo que uno vivió y de la forma en que lo vivió, de la forma en que lo procesó. Eso forma un temperamento, un carácter, que ya está establecido en el espíritu y el espíritu es así. Está guardado todo eso en forma inconsciente. ¿Por qué está guardado en forma inconsciente cuando estamos encarnados? Porque en algunos casos podemos llegar a poder necesitar de parte de esa información para poder tomar una decisión o similar o contraria a la que alguna vez tomamos. O sea, poder tener una información interna para poder resolver cosas en esta. A veces, en algunos casos, hacemos, no sé, me da esa impresión, lo podemos tener ahí como una cosa que no esté activa en forma permanente, pero ante un hecho poder tener parte de una herramienta para poder accionar en esta vida, en esta existencia, ¿no? Claro, esa es la parte que nos acordamos. Y las Mm. partes que no recordamos, ¿por qué no las recordamos? Estaría muy complicado encontrarte con tu enemigo y al mismo tiempo tener un instinto de querer cometer las mismas cosas que pudimos haber hecho. Claro, Tenés que trabajar con él como hermano, de repente no tendrías las mismas posibilidades que si te acordases de lo que sucedió antes. claro, ahí está la herramienta del olvido del pasado. Esa es la función, una de las funciones, ¿no? Mm. También no recordamos, como habíamos hablado la clase pasada, ciertas habilidades que teníamos para empezar a practicar otras. Tenemos que aprender de todo. Si a uno se le hace muy fácil tocar el piano y siempre va a tender a tocar el piano, porque es lo que le sale con facilidad. Pero si en una encarnación no tenemos esa habilidad porque la suprimimos momentáneamente, porque lo que el espíritu aprende no lo pierde nunca. Pero si lo suprimimos momentáneamente en esta existencia y al tener una torpeza en el piano vamos a empezar a practicar otras. Y así nos vamos completando, vamos perfeccionándonos, abarcando cada vez un poquito más. Y también lo del olvido del pasado para, para poder convivir con aquel que tuve un problema en una existencia anterior es importantísimo. Asimismo, igual el espíritu, su esencia no la pierde nunca. Vemos que hay familias en donde se odian y uno no sabe por qué. Ellos no saben y sin embargo no se quieren. Y son familia, padre, hijo, hermanos, tíos.
Pero imaginémonos si se acordaran, o sea, sería imposible. De esa forma, si bien todavía está ese resquemor, pero al no acordarse, uno trabaja y hace el intento, porque dice, como no me hizo nada, por lo menos, entonces le voy a dar una oportunidad. Y sí, es importantísimo. Entonces Hola, seguimos. buenas. Sí, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, Martín. ¿Y qué sucede en el caso de que nosotros recordemos conscientemente cuando nos encontramos con una persona que vivimos en tal época ciertos sucesos y en este presente nos encontramos y nos volvemos a desencontrar? Vos decís si me encuentro con alguien pero que no es pariente mío. Claro, me encuentro con lo doy como testimonio de encontrarme con una persona desconocida que aparece como conocida cuando la conozco y recuerdo las cosas que viví con esa persona, aunque no se las comparta porque las guardo como para mí y la vuelvo a perder en este plano. No porque la persona muere, sino porque nos volvemos a alejar, pero recuerdo conscientemente el año y la relación con esa persona. De una existencia anterior. Claro, Bueno, en ese caso, por algo te estás acordando. Ahí hay que hacer un trabajo. A ver, esa persona vos te la cruzaste de una forma esporádica y quizás no la hubieras vuelto a ver si no te hubieran mostrado esa relación. Esto es un ejemplo, lo que te doy. Puede ser por mil cosas, pero de las mil cosas, si lo podés ver, es porque algo productivo tenés que hacer con eso. Ahora, como ejemplo, te puedo poner ese ejemplo, de que hubiera pasado desapercibido y no hubieras trabajado la reparación con esa persona si no te lo hubieran mostrado. Lo que importa no es por qué me lo mostraron, lo que importa es, lo vi, algo tengo que hacer con esto y tiene que ser algo productivo. No tiene que ser para tenerle bronca, para volver al pasado. Es para trabajar. Porque a pesar de que te lo muestran, vos seguramente que no vas a sentir lo mismo que sentiste en la existencia anterior. Porque te pueden mostrar, pero también hay una parte que es la parte sentimental, la, que esa parte seguramente no la estás viendo en el sentido de sentirla. Por ejemplo, si te hizo algo que te hizo sufrir mucho, vos podés ver que con esa persona tuviste un problema, pero no tenés la sensación de la bronca o del dolor que tuviste en la encarnación anterior. Porque si no, no sería productivo, no te dejaría trabajar con ese hermano. Entonces, uno cree que ve todo a veces cuando dice, uy, mirá, yo me vino el recuerdo de que en existencia anterior tuvimos esto y tuvimos este problema, pero no tenés todo. Las sensaciones, los sentimientos que te provocó en ese momento seguramente están vedados de alguna forma en esta encarnación. ¿Ves lo suficiente como para poder trabajar? Y tampoco uno ve el pasado más antiguo, porque muchas veces podemos decir, ay, me acuerdo que él me hizo mal, pero ¿te acordás antes qué pasó? Si vos no le hiciste mal, entonces, ante la duda, primero lo que tenemos que hacer siempre es trabajar en la reconciliación y no pensar, ah, él me hizo esto, no, entonces yo no tengo que trabajar. No, sí, vos en este caso, porque estamos hablando con vos, pero todos tenemos que trabajar
en la reparación. Porque no sabemos en un pasado si el que empezó la pelea fuimos nosotros y esto, Claro, lo que yo recuerdo, permiso. sí, Acción, reacción, o sea, ¿por qué el otro respondió con eso que yo me recordé? O sea, pero ¿qué le hice yo anteriormente para que él reaccionara así? Y esta claro, muestra que se presenta para poder reconciliarme, para poder tener una relación más amorosa, mucho más nosotros con el conocimiento, tenemos que aprovecharla, ¿no es cierto? Y se da no siempre, o sea, en algunos casos, y cuando se da, precisamente es para trabajarla, todo lo que venís diciendo, Federico. sí. Bueno, tengamos en cuenta, ahora se me viene a la mente el refrán que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Si llegó esa información, es porque ya estamos en condiciones de poder aprovecharla para bien. No apareció para volver atrás, no, apareció para bien. No sé si está respondida la pregunta, Martín. Sí, 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 está respondida. Y igualmente, o sea, agradecí el momento compartido con esa persona. Después lo trabajé interiormente y me di cuenta que tenía que llegar por algo específico para que yo despertara a cosas que iban a venir posteriormente a mi vida, referidas a la espiritualidad, y que eso era como el puntapié para que yo tomara conciencia de que la realidad que estaba viviendo no era la realidad que yo tenía que vivir, sino que tenía que realmente afrontar y despertar para poner en práctica todo lo que yo traía en esta encarnación para el servicio de mis hermanos, de las personas que se conectaban conmigo. Así que eh, a pesar de que la relación se corta, yo en un momento siento que fue liberador y que me ayudó a despertar completamente. O sea que para mí fue de mucha bendición, aunque al principio no la comprendí porque de un día para el otro se corta esa relación, pero a su vez recuerdo que en otra vida fue a la inversa, o sea, la persona que dejó a esta persona fui yo, y por eso en este plano, esta persona vino para cumplir esa misión cortita de ayudarme a despertar, pero a partir como si fuera una dualidad la que vivenciamos. Es lo que yo percibí, pero bueno, te agradezco la explicación porque me es muy gráfica para seguir entendiendo. Ah, sí, pero está buenísimo porque vos lo entendiste de forma natural, el por qué, y lo pusiste en práctica. Eso está buenísimo. Porque hay veces que tenemos que saldar algo que es chico dentro de todo y no es necesario la unión familiar para poder lograr eso. Ya con ese acercamiento uno se empareja y ya está. Pero lo bueno es que lo tomaste de la forma que lo tomaste y te sirvió para aprender, porque viste que las cosas no suceden para una sola cosa, no es, para que saldes, no, porque además es para que vos reflexiones, o sea, todos reflexionemos y después concibamos la realidad de una forma distinta, porque después de hacer ese análisis, esa introspección, terminamos distintos y terminamos mejor. Eso está bárbaro. Vos lo viste re bien, lo viste como se tiene que ver. Así que está, está perfecto. Bueno, seguimos. Dice, el yo tiene una serie de mecanismos que regulan su actividad. Estos son represivos de sentimientos, emociones o conflictos internos que de manifestarse tal cual abruptamente crearían un caos en la persona. ¿Y por qué tiene que haber estos mecanismos de regulación? Imagínense si nosotros nos acordáramos de todo lo que hicimos en existencias anteriores, en donde sabíamos menos, teníamos menos conciencia. Hoy con más conciencia
no soportaríamos la mal llamada culpa, la que nos lleva al estancamiento, al no hacer, al, al castigarnos a nosotros mismos. Y no es lo que Dios quiere, es inteligencia. No quiere eso para nosotros, lo que quiere es que avancemos. Entonces, podemos ver lo que es necesario. Pero además hay un plan encarnatorio. Esto no es que Dios lo decide arbitrariamente y se hace. Nosotros en el plan reencarnatorio decidimos también que se anulen ciertos recuerdos, porque sabemos que no vamos a poder transitar con esos recuerdos. No vamos a poder avanzar, trabajar. Necesitamos trabajar de una forma relativamente libre. Y para tener esa libertad necesitamos no recordar. Después en el plano espiritual vuelven los recuerdos y ahí ya con toda la información, con toda la historia, podemos hacer un balance de lo que hicimos, ver cómo nos manejamos. Pero eso es después. En este momento encarnados, lo necesario es no recordar. Pensemos que si venimos de hace 2000 años atrás, en donde se mataba para glorificar a los dioses. Hoy nosotros no lo vemos así y, y la verdad que si lo recordaríamos nos pondría mal y no es necesario. Necesitamos ir para adelante y esos recuerdos si no hacen bien se, se anulan, se regulan, se limitan. Entonces dice, por eso tiene sus mecanismos de defensa que cada yo utilizará a conveniencia, unos u otros, de acuerdo a la personalidad total. Esto es más o menos lo que dije recién. Y dice, el yo puede recordar vidas anteriores, desde el momento que las ha vivido, y forman parte de su identidad. La huella de lo vivido es imborrable. Todos podemos recordar vidas anteriores. Eh, Está la capacidad. Pasa que en el plan encarnatorio nos limitamos. Y también está la parte del yo interno nuestro que dice, no quiero recordar. Inconscientemente uno no quiere recordar. Hay veces que quiere recordar, pero que quiere recordar lo lindo. Porque la verdad es que cuando uno quiere hacer una regresión de vidas pasadas, quiere ver para ver a ver quién fui o qué, a menos que tenga un problema. Entonces, si tiene un problema, como las fobias y todo eso, y no lo están dejando vivir, avanzar, una regresión de vidas pasadas es productiva si está bien llevada, ¿no? Que ser un profesional responsable, sepa muy bien lo que hace. Y para ver el porqué de esa fobia tan grande, como por ejemplo la fobia, ¿no? Si uno hace una regresión, tiene que ser para algo productivo. Tiene que tener una productividad. Si es por cholulo, y nos podemos llevar un disgusto. Entonces, mejor no. Por algo, en nuestro plan reencarnatorio, decidimos bloquear esos recuerdos y es mejor así. Vos viste, Martín, que cuando era productivo que sepas, se te mostró. Es así. Y te sirvió. Dice, pero sucede que para poder tener contacto con ese recuerdo de una vida anterior, el yo debe bajar barreras y vibrar en una frecuencia determinada para poder encontrarse con ese recuerdo anterior, que está en una zona de conciencia, es decir, donde la luz de foco de conciencia no llega. Perdón, que está en una zona de inconsciencia, es decir, donde la luz de foco de conciencia no llega.
todo lo que está en el inconsciente es lo que nosotros le damos, bloqueamos. Podemos hacer un trabajo para ir abriendo esas barreras que bloquean el recuerdo, pero como dije, tiene que ser productivo. Las personas lo pueden hacer solos si conocen el método. Uno se puede autoinducir, pero tiene que saber muy bien lo que hace, porque también se puede inducir y después no sabe cómo volver. Tiene que saber muy bien lo que hace. Pero para información, el ser encarnado tiene la capacidad de poder inducir, eh, inducirse para hacer, para desbloquear. Y dice, a través de la relajación de la materia y método inductivo, esto puede lograrse. Bueno, acá lo dice, a través de la relajación. Hay muchos medios que, o sea, todos somos medios, ¿no? Pero hay personas que tienen una mediunidad que todavía no se les declaró y cuando meditan, hay veces como que sienten que se despegan y ven y vuelven. El que tenga esa capacidad, lo importante es que haga meditaciones muy terrenales, que no se, que no siga investigando si, si no tiene a alguien que sepa cómo ir y venir, porque a veces no termina bien. Y bueno, y esto lo digo para aquellos que tienen una mediunidad y se le está despertando y no sabe qué hacer. Lo que tiene que hacer es recurrir, por ejemplo, nosotros a los centros espíritas, ahí son guiados en las sesiones mediúnicas o en las sesiones de desarrollo. Nosotros hacemos desarrollo de mediunidad una vez por mes y hay personas que vienen y empiezan a desarrollar esas percepciones que empezaron a tener. Empezaron a sentir, a ver, y lo bueno es que buscan ayuda externa y no empiezan a investigar por sus propios medios sin saber. Siempre hay que buscar la ayuda de un idóneo. Dice, existen seres que se autorrelajan y autoinducen y logran llegar a ese estado vibratorios de onda alfa y penetran sin dificultad en su pasado. Otras veces, las dificultades del yo para recordar estriban justamente en esos mecanismos de defensa inconscientes que maneja el yo, quien en verdad no desea recordar lo traumático de una situación. Entonces, ya llegando al final, dice que el procedimiento inductivo externo en realidad es un instrumento del que se puede valer para recordar vidas pasadas. Lo que sucede que es conveniente que esta experiencia sea dirigida y supervisada por algún idóneo, por las consecuencias que pueden llegar a sobrevenir con la actualización de esos recuerdos que fueron almacenados con su carga emotiva correspondiente. Bueno, esto es un poco de lo que ya dije. Y dice, sucede que existen casos en el que el yo tiene como flashes de hechos de una vida anterior, que es lo que te pasó a vos, Martín. Se producen espontáneamente, tienen un fin, un mensaje para encauzar una conducta. Acá lo dice re claro. Todo nuestro mundo interno es presentido por el yo, porque es parte de sí mismo y lo conforman. Y este es el final de, de lo que tengo escrito. Entonces, en definitiva, la dificultad del yo para recordar
vidas pasadas es porque en el plan encarnatorio uno elige bloquear ciertos recuerdos, ciertas habilidades. Y siempre es para un fin productivo. O sea, si están bloqueadas, es porque cuando nosotros estábamos desencarnados y podíamos ver todo el paisaje, decidimos que era lo mejor, que no lo necesitábamos, que de hecho necesitábamos bloquearlo para poder manejarnos de la mejor forma, para poder triunfar, porque todos reencarnamos para triunfar, para ser felices, para avanzar. Nadie, aunque hay veces que parezca que uno dice, él está haciendo todo lo posible para fracasar, no es así. Todos, todos armamos un plan para triunfar. Como no somos perfectos, hay veces que armamos planes que con el tiempo se nos olvidan, planes que eran muy pesados y en el afán de querer avanzar tan rápido, abarcamos mucho y después no lo pudimos mantener. En ese caso no estamos solos, como dije en la clase pasada, están los guías que nos orientan y nos aconsejan, pero después está el libre albedrío, uno elige. Si a pesar del consejo uno dice, no, 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 yo puedo y me lo llevo todo, bueno, también eso tiene una enseñanza, al fin y al cabo, cuando uno quiere abarcar tanto y no puede, ahí está la parte de el amor propio de uno, de creerse que lo puede todo y aprende a ser un poco más humilde, a escuchar los consejos del que sabe más. Sí, todo sirve. Lo que uno piensa que es un fracaso no es un fracaso, es una experiencia, nada más. Que está bien, nos lleva a ponernos mal o a sufrir, pero es una experiencia. Nada es un fracaso. Y en la medida que lo entendamos así, vamos a ir viendo de a ver, en esto me equivoqué, ¿por qué? ¿Qué hago con esto? Y aprovecharlo. Hay que aprovechar todo, lo que sale bien y lo que sale mal, lo que aparentemente sale mal. Sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar Eh, algo? sí, Sí. quiero comentar algo de lo que hablamos. Yo tuve una hermosa relación con mi madre. De hecho, fui única hija y mi mamá fue mi único familiar acá en la tierra. Y tenía una compañera en la secundaria que justo se sentaba conmigo y ella me decía que la odiaba a la madre. Y yo no lo podía entender porque lo que quería significar es que cada disco de cada uno es individual y diferente, ¿no? Yo la amaba a mi mamá y toda mi vida era ella y no podía entenderlo como ella y me lo decía literalmente que la odiaba. Éramos adolescentes. Después cuando comencé a estudiar el espiritismo y a conocer de qué se trataba, como que se me abrió todo un panorama, ¿no? Esto del olvido del pasado, qué bien, ¿no? ¿Qué habrá pasado entre esos dos seres para que haya tanta diferencia? Y que desde mi lado me costaba muchísimo entenderlo. Eso por un lado. Y por el otro, también hay reencarnaciones rápidas, que hay recuerdos de seres que aún viven en la tierra, de parientes que aún viven. Por ejemplo, hay libros donde los niños van a su tumba, que recuerdan de vidas anteriores, y tienen familiares que habían sido de ellos en vidas anteriores actualmente. Y hay una película que lo grafica bien este tema se llama Los hijos del ayer, que está en YouTube y que habla de una señora que recordaba, tenía sueños y recordaba distintos episodios y sus hijos, ella había fallecido en un parto y sus hijos aún vivían. Es muy, muy rica y muy interesante. Eso Bueno, quería. gracias, Amanda.
De Pero nada. viste cómo de alguna manera se juntaron, ¿no? Tu compañera con tu mamá. ¿Viste? Sí. Tienen ese acercamiento para poder ir Ujú, limando asperezas. ujú. Está, Así es. sí, Ujú, gracias, Amanda. ujú. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, aportar? Quería hablar sobre esto de los desprendimientos, ¿no? Esto de levantarlos, llegar a ese estado de levantar los pensamientos y viajar, ¿no? Como se estaba diciendo hace un rato, de, de usar esa mediunidad, ¿no? Eh, yo me estaba recordando a Pablo, ¿no? Que tuvo un desprendimiento espiritual y casi más desencarna por ese hecho Mm, que realizó. Entonces, por eso me quedé pensando en eso, de que muchas veces la gente se entrega a eso del olvido del pasado y todas esas cosas. Y a mí me parece que no es para nosotros esas cosas, ¿no? Uno puede indagar muchas cosas, pero los pies sobre la tierra, ¿no? Tenemos que mirar los progresos espirituales internos, aferrarnos muchos a la oración, a ese sentimiento que iluminar el corazón. Es decir, no me llega a mí eso de esos estudios que hacen muchas veces, esas indagaciones, es decir, ¿qué fui en la otra vida? O qué me pasó, qué sé yo. Tenemos bastante trabajo en el núcleo familiar, tenemos mucho trabajo con los vecinos, tenemos mucho trabajo, es decir, esa programación que Dios nos dio, muchas veces la descuidamos para meternos en otras cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Eh, el- ah, el- las, las horas del día son cortas y muchas sí. veces descuidamos los sentimientos de familia, descuidamos muchas cosas para meternos en otras cosas que para mí no tienen ningún sentido, ¿no? Sí, Eso cuando quería. uno hace, gracias. Cuando uno hace una regresión, lo primero que se tiene que preguntar es ¿para qué? Tal cual. Porque hay veces que la regresión a vidas pasadas sirve como lo que dije, una fobia que no lo está dejando vivir y es productivo. Eso sirve, pero hay que ver para qué, ¿no? Si uno lo quiere hacer nada más que para chusmear un poco, no. La verdad es que no. Y Mónica, decime. Sí, permiso. Bueno, yo me quedé cuando quedaste, estabas hablando de la planificación, o sea que la planificación que uno hace nunca está solo, siempre ahí están los guías, quienes nos asisten, hay familiares, o sea, es un núcleo hermoso, o sea, me imagino que debe ser muy hermoso estar planificando y con la ayuda de estos seres que esto sí, esto no, son sugerencias que ellos nos hacen, ¿no es cierto? Pero la decisión siempre la va a tener el espíritu. ¿De qué prueba trae para poder atravesar en esta encarnación? Se carga, a veces su bolsón es enorme, pero como ya dijiste que se abraza mucho, pero se culmina con poco. Todo de todas formas, todo sirve y siempre vamos a tener la asistencia de ese mundo espiritual tan cercano, tan amoroso que ha sido con nosotros, de ayudarnos en la planificación. ¿Mm? Esto quería aportar nada más. Gracias. Hermosa la clase, muy lindo. Bueno, gracias. Y bueno, igual también tengamos en cuenta que de todo lo que programamos, nunca se hace todo. Eso hay que tener en cuenta. Ojalá uno todo lo que programa lo haga, pero después cuando uno está con el cuerpo y tiene que ir a trabajar y poner tiempo en esto, en lo otro, ahí se Claro. empieza a ver que uno no puede. Pero los espíritus superiores eso lo saben perfectamente y lo contemplan. Siempre somos bien recibidos. No, no miran qué es lo que no se hizo.
miran qué es lo que se hizo. Y lo que no se hizo es para corregir, para rever, pero nunca nos condenan. Los que nos condenamos somos nosotros mismos, a, a través de la culpa. Pero bueno, es así. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Algún comentario? Bueno, entonces vamos a ir cerrando con una oración. Le vamos a dar gracias a los buenos espíritus que nos asistieron a través de la inspiración, a los asistentes espirituales que trabajaron para que el plafón energético sea propicio, para que todos los hermanos desencarnados que necesitaban de estos conocimientos puedan haber absorbido lo mejor posible sin interferencia del exterior. Y vamos a pedir por todos los hermanos encarnados y desencarnados que tenemos en nuestras listas, en nuestras casas, en nuestras sociedades, para que a todos les llegue la energía necesaria, la que necesitan para su recomposición en todos los aspectos. Que estas energías también se extiendan a los centros de asistencia, comedores, hospitales, asilos, y así a todo el mundo. Nos brindamos nosotros para que los espíritus encargados de llevar estas energías puedan hacerlo con total libertad. Que así sea. Que así sea. Amén.